Bueno, sean todos bienvenidos y bienvenidas, estimados estudiantes de segundo de bachillerato general unificado, paralelo E. Como ya saben, mi nombre es el licenciado Carlos Hidrobo. Hoy día tenemos el siguiente tema, que es la naturaleza de las fuerzas. El objetivo principal durante estas 2 semanas que vamos a trabajar es que vamos a tratar de reconocer el carácter experimental de la física, así como las aportaciones que ha tenido el desarrollo humano por medio de la historia, comprendido las discrepancias que han superado los dogmas y los avances científicos que han influido en la evolución cultural de la sociedad. Significa que en estas primeras 2 semanas vamos a trabajar un poco de historia, un poco de conceptos, y luego vamos a continuar con la experimentación de estos fenómenos físicos y cómo se dio esta naturaleza de las fuerzas. Como ya saben, mi nombre es el licenciado Carlos Hidrobo, ¿sí? Vamos a empezar entonces con uno de los primeros filósofos físicos, Aristóteles. Este señor pensó que las fuerzas eran la causa directa del movimiento, por lo que un cuerpo detendría en caso de no existir aquella, debido a que su estado natural es el reposo. En otras palabras, Aristóteles creía que todas las cosas, ¿sí? Su estado natural siempre era el reposo y que se movían porque había otro objeto o otras cosas en el espacio que provocaban este movimiento. Por ejemplo, Aristóteles creía que cuando yo tengo un objeto, voy aquí a ayudarme de la pizarra, ¿sí? Me disculpan que me estaban llamando, pero ya corté la llamada. Que si tengo cualquier tipo de objeto, ¿no? Una persona, siempre va a tener un estado natural que es el reposo. Y para que este objeto, esta persona esté móvil, en el espacio se mueva, debe haber otro objeto que cause ese movimiento. Entonces, para ese tiempo era la teoría válida que había en la física, que el movimiento se provocaba por otros objetos adicionales que puedan cambiar ese estado natural del reposo. Eso es por parte de Aristóteles. Luego, años más después, vino Galileo, el cual estableció un concepto de fuerza, en donde él indicaba que la causa de la modificación de estos movimientos e introdujo la noción de la inercia como tendencia natural de los objetos a permanecer en reposo o que se muevan indefinidamente. Aquí yo les he puesto un gráfico para donde lo vemos al señor Galileo. A ver, ¿qué era lo que quería decir Galileo? Él tenía ideas similares a la de Aristóteles, que todos los objetos estaban en reposo y que para que exista el movimiento debe haber objetos que provocan este movimiento. En cambio, Galileo ya introdujo algo más. Él decía que no solamente podían permanecer en reposo, sino también que podían moverse indefinidamente. Él ya introdujo el concepto de lo que es la velocidad constante. Voy a utilizar de nuevo la pizarra para explicar eso. Entonces, de nuevo voy a dibujar un objeto, una persona. Aristóteles decía que todos los objetos estaban en reposo y por causa externa de otro objeto empezaban a moverse, ¿no es cierto? En el reposo. Pero Galileo ya no dijo que solo pasaba eso, ya decía que también podía haber ahora un objeto diferente, un vehículo, que ya no estaba en reposo, sino que estaba en movimiento. Y que también puede continuar ese movimiento por acción de algún objeto que cause ese movimiento, ¿sí? Entonces, a medida como pasaron los años, cada uno de estos físicos y filósofos iban introduciendo algo más a la definición básica de lo que era la naturaleza de las fuerzas. Entonces, vamos de nuevo a retroalimentar. Aristóteles entonces creía que un objeto estaba en movimiento, en reposo, y se movía porque otro objeto lo empujaba, o lo movía, o le aplicaba una fuerza, un impulso. Galileo creía lo mismo, pero también creía que cuando un objeto estaba en movimiento,
continuaba con ese movimiento indefinidamente o constantemente porque otro objeto o otra fuerza externa provocaba ese movimiento indefinido. Entonces esa era la teoría que había en esa época. Pero luego vino el señor Isaac Newton y él ya sentó las bases de lo que tenemos ahora como la mecánica moderna. Partiendo de estas ideas de Galileo y también del matemático Descartes, aquel que nos ayudó con el sistema de Descartes, y él indicó que en sus principios definió conceptos fundamentales como masa, tiempo, fuerzas, entre otros. ¿Qué quiere decir con esto? Que este señor Newton no solamente creía de que este objeto estaba o en reposo o en movimiento, o que se movía solamente porque venía algo de externo que provocaba ese movimiento, sino él decía que también este objeto tenía algo que se conocía como masa, ¿sí? Cuando hablamos de masa, hablamos de cuánto ese objeto, usando una balanza, tenga un valor, ¿sí? Como cuando vamos a una tienda y decimos, véndame una libra de arroz. Ese arroz tiene una masa, ¿sí? Y la unidad de medida para esta masa son los kilogramos. Entonces, no solamente ayudó a consolidar la teoría de Aristóteles y Galileo, sino que ya introdujo otras magnitudes, y una de esas era la masa. También decía, y se dice en la teoría actual, que todo movimiento es ocasionado en una magnitud llamada tiempo, porque todo sucede en un espacio determinado del tiempo, ¿sí? Porque el tiempo siempre va hacia adelante y es una magnitud escalar. Entonces, para que se dé estas fuerzas o estas naturalezas de las fuerzas, lo hace no solamente teniendo en cuenta que tiene una masa, sino que también tiene un tiempo. Y algunos otros conceptos, por ejemplo, que no solamente las fuerzas pueden ser provocadas por otros objetos, sino también pueden ser provocadas por el mismo objeto, porque el mismo objeto también genera fuerzas. Y ahí más adelante, en semanas posteriores, vamos a conocer lo que es una fuerza neta, vamos a conocer la fuerza de roce, otra fuerza que es conocida como el peso, cuando es atraída por la gravedad. Aquí les he puesto, por ejemplo, un niño que está siendo jalado en un carrito, ¿sí? Y vemos ahí lo que es una masa, un peso con un cable que está en una polea, y como la gravedad trae el peso, hace que se mueva ese objeto. Entonces, ese ejemplo que vemos ahí es una consolidación de las tres teorías: la teoría de Aristóteles, Galileo y Newton. Ahora que ya conocemos la historia, un poquito de historia de estos físicos, filósofos y matemáticos, podemos decir que entonces que la fuerza es una magnitud física que resulta más fácil de definir considerando efectos que produce que por sus propiedades. O sea, tiene diferentes propiedades, pero lo más importante es que la fuerza la podemos definir por los efectos que produce, para saber cuáles son esas fuerzas resultantes provocadas dentro de este movimiento. Aquí les he dejado para que no se olviden, lo vean a Albert Einstein y se acuerdan de lo que es una fuerza. Luego tenemos que la dinámica siempre se va a sustentar en conceptos de masa y fuerza, entendiéndose que la dinámica, como el mismo nombre mismo lo dice, dinámica es cuando existe movimiento. Yo, por ejemplo, ahorita estoy haciendo gestualidades, estoy haciendo dinámicas, ¿sí? Y la relación es que yo tengo una masa, y para poder mover cada una de mis articulaciones estoy aplicando diferentes fuerzas en mis brazos, en mi cabeza. Y ese es el concepto básico de la dinámica. Entonces, ¿qué podríamos basado decir en eso? Que la masa es una propiedad general de los cuerpos que representa su resistencia a alterar su estado de reposo o de movimiento. Entonces, en mi caso yo soy gordito, no significa que voy a tener una masa mayor. Y por tener una masa mayor yo voy a provocar mayor resistencia, ¿sí? A mi estado de reposo o a mi estado de movimiento. Porque imagínense que alguien me quisiera mover, si me quedara yo en reposo, debería aplicar mayor fuerza para poder moverme. Entonces es básico conocer que la masa es una propiedad que va a representar la resistencia de alterar un estado de reposo o movimiento. Entonces, a mayor masa, mayor resistencia. A menor masa, menor resistencia. ¿Sí? Eso se puede deducir básicamente del concepto de masa.
Aquí entonces yo les he puesto un gráfico para ilustrar lo que es la masa, que suele confundirse con el concepto de peso. Cuando hablamos de masa y peso no es lo mismo. En el bulo ecuatoriano, o sea, tradicionalmente en nuestro lenguaje, a veces sabemos decir en las tiendas, ¿no? A la señora de la tienda, péseme una librita de arroz. Bueno, en nuestra lingüística está bien decirlo, pero cuando nosotros decimos en física es un término mal empleado. ¿Por qué mal empleado? Porque el peso no es una magnitud para representar la resistencia del reposo al movimiento, o sea, para saber si es algo de mayor resistencia o menor resistencia. El peso en realidad es una fuerza que está dentro de nuestro espacio, ¿sí? Entonces lo correcto sería tratar, cuando uno dice véndame 3 libras, no está hablando uno de peso, está hablando uno de la masa. Aunque en nuestro lenguaje esté bien usarlo, pero cuando hablemos en física no digamos que masa y peso es lo mismo. No es lo mismo, porque la masa, su unidad de medida en el sistema internacional son los kilogramos. Aquí les voy a poner, aunque me estoy anticipando, la masa, la unidad de medida de la masa siempre va a ser dada por el sistema internacional, los kilogramos. Aunque también existen otro tipo de unidades de medida en el sistema internacional, como son las libras, ¿sí? Y hay veces también que escuchamos en el mercado las onzas, ¿no? Que son múltiplos y submúltiplos de esta unidad de medida. Eso es en realidad lo que es la masa. Pero cuando hablamos de la fuerza, en este caso un ejemplo de fuerza tenemos lo que es el peso. La unidad de medida para esta magnitud es el newton, en honor al señor Isaac Newton, que fue el que demostró de que el peso en realidad es una fuerza, ¿sí? No una masa. Por en ese tiempo lo creían, a Isaac Newton lo creían loco, de demostrar que masa y peso no eran lo mismo. Luego tenemos el concepto general de lo que es una fuerza, que es toda causa capaz de alterar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo o de producir en una deformación. Lo que ya venía insistiendo Aristóteles y Galileo, ¿no? Que una fuerza es toda causa capaz de alterar el estado de reposo o movimiento. Si no existieran las fuerzas, no se pudiera cambiar el estado de otros objetos que se encuentran en reposo o en movimiento. Cuando hablamos de reposo hablamos de algo estático, y cuando hablamos de movimiento hablamos de algo dinámico. Aquí les he puesto un ejemplo de cuando está un objeto en reposo y cuando se puede producir una fuerza. Miren, por ejemplo, aquí tengo una resistencia. Veo una masa que está colgada con un alambre, ¿no? Que se está deformando ese alambre. Entonces, ¿qué quiere decir? Como este objeto tiene un peso, ese peso lo atrae hacia el campo gravitacional y hace que se deforme ese resorte, ¿sí? Entonces, por eso es que dedujo de que el peso en realidad es una fuerza capaz de deformar este resorte, si no, no lo pudiera deformar al resorte, y cambia ese estado de reposo al movimiento. Acá también les he puesto un ejemplo de la torre de Pisa, que está inclinada, ¿sí? Esta torre de Pisa está inclinada porque el peso, la gravedad, el campo gravitacional cada año hace que se vaya inclinando 1 grado más, debido a que en esos tiempos no existía los cálculos matemáticos de la actualidad para realizar y crear lo que son estas estructuras. Todo se hacía en base a la experiencia. Entonces esta torre resultó un poco inclinada. El centro de gravedad de un objeto siempre va a ser el punto de aplicación de su objeto, en el que suponemos, si no estamos interesados en el movimiento relativo de las partes, se encuentra concentrada toda su masa. Voy de nuevo a usar la pizarra para comprender más esto a fondo. Entonces de nuevo vamos a dibujar un objeto. Voy a dibujar una persona. Esta persona tiene una masa, ¿sí? Esta masa se la va a valorar o cuantificar en kilogramos, porque es la unidad de medida. Digamos que es el profesor de física. Entonces el profesor de física pesa 115 kilogramos. Acá abajo vamos a poner. Esa va a ser su masa. Pero a su vez,
él se mantiene en el suelo porque es atraído por la gravedad. ¿Ya? Esta gravedad está dada en 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso ya lo han de haber visto en primero cuando veíamos que la gravedad era un valor constante de atracción hacia el suelo. Entonces, esa fuerza de atracción que es la gravedad, en realidad es el peso, ¿sí? Y este peso se lo puede cuantificar en una unidad de medida que son los newton. Ahora, ¿cómo encontramos este peso? Entonces más adelante vamos a encontrar que una fórmula menciona que el peso siempre va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces aquí tenemos el valor de la gravedad, que es 9.8, y tenemos el valor de la masa. Si multiplicáramos estos dos valores, sabríamos qué peso o qué fuerza es la que hace que el profesor se mantenga en el suelo y no salga volando por el espacio. Pero eso vamos a ver en las semanas posteriores. Aquí les voy a dejar una nota para recordar. Vamos a recordar que la unidad de masa para el sistema internacional es el kilogramo y que la unidad de la fuerza es el newton. Vamos a ver ahora lo que son las características de las fuerzas. Sabemos entonces que la fuerza es una magnitud vectorial que se representa con el vector F, con la letra F mayúscula, y en la parte superior se le dibuja una flechita para indicar de que eso es una fuerza. Tenemos unos elementos básicos que son la intensidad, la dirección, el sentido y el punto de aplicación. ¿Sí? Voy a compartir igualmente la pizarra para que vean cuál es la diferencia entre cada una de esas características. Ahora, ¿por qué la fuerza es una magnitud vectorial? Es fácil, aquí es la teoría, porque es un vector. Pero en matemáticas, ¿qué es un vector? Entonces vamos a recordar, un vector es una figura geométrica que une dos puntos, ¿no es cierto? Y que tiene en una arista lo que es una punta de una flecha. Eso es un vector. Ahora, este vector tiene características. Y las cuatro características básicas de una fuerza o de este vector fuerza es, primero, que tiene un punto de aplicación. ¿Qué será el punto de aplicación? El punto de aplicación es el puntito de donde inicia a dibujarse este vector. En este caso mi punto de aplicación ahorita lo estoy pintando con color rojo. Ahora vamos a cambiar de color para saber el resto de características. Ahora voy a utilizar el color azul. Ahora, también tiene otra característica este vector, que tiene una dirección, ¿sí? Entonces si yo utilizara un sistema de coordenadas cartesianas, pues yo sé que aquí está el norte, el sur, el este y el oeste. Entonces, este vector, al ver su punto de aplicación que inicia aquí, que la punta de flecha termina acá, yo veo que tiene una dirección de este a oeste. Si yo tomara como referencia un sistema cartesiano de coordenadas polares. Luego tenemos lo que es el sentido. Muchos se saben confundir la dirección con el sentido. Pero la dirección, para que ustedes no se olviden nunca, la dirección no es otra cosa que la puntita de la flecha, ¿sí? Si no hubiera esta puntita de la flecha, que es el sentido, no supiéramos cuál es la dirección de este a oeste. Porque si esta puntita de la flecha estuviera dibujada en sentido contrario, cambiara la dirección, ya no fuera de este a oeste, sino fuera de oeste a este, ¿sí? Entonces, el sentido es la puntita de la flecha. Y la última característica muy importante, y la más importante para experimentar los fenómenos físicos, que es el módulo. Ahora ustedes me dirán, ¿qué es el módulo? El módulo es ese valor, el valor o la intensidad. Entonces, como sabemos que toda fuerza se mide en newton, entonces vamos a representar la N mayúscula para el newton. Tiene que tener un valor cuantificable numérico. Entonces, digamos que tenemos una fuerza de 4 newton. Entonces, cuando hablamos del módulo, voy a utilizar otro color para que no se me vayan a confundir. Vamos a ver el color verde. Cuando hablamos del módulo, estamos hablando del valor numérico, ¿sí?
este 4. Entonces el módulo es este valor numérico que va a representar este vector. ¿Sí? Va a representar este vector. Porque muchos también saben decir, no, el módulo son 4 newton. No, es el valor que cuantifica ese valor. El newton es la unidad de medida dada por el sistema internacional. Entonces con eso ya tenemos definido lo que es intensidad, lo que es dirección, lo que es sentido y lo que es punto de aplicación. Vamos de nuevo a recordar por si acaso para no olvidar. Cuando hablamos de punto de aplicación, hablamos del puntito de donde inicia mi vector o mi flecha. Cuando hablamos de sentido, estamos hablando de la punta de la flecha. Si la pongo en este lado, pues va a estar de este a oeste. Si la pongo en sentido contrario, de oeste a este. Y la dirección, pues, es tomando como referencia un sistema de coordenadas cartesianas, puede ser de este a oeste. Supongamos que ahora el vector estuviera en sentido contrario. Ya la dirección no fuera de este a oeste, fuera de sur a norte. Y si tuviera un ángulo de inclinación, también tendríamos que mencionar el ángulo de inclinación para saber hacia dónde está ese vector. Y la última característica muy importante, la intensidad, que en realidad es el módulo, el saber cuánto vale ese vector en números enteros o en números racionales. ¿Sí? Con eso son las características básicas de una fuerza. Luego vamos a tratar de clasificar. Las fuerzas se pueden clasificar de diferentes maneras, pero vamos a empezar con la clasificación básica. Entonces, dependiendo de estas fuerzas, para mí prácticamente las más básicas son dos tipos de fuerzas. Las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia. Las fuerzas de contacto son cuando tenemos dos objetos, ¿no? Porque para que exista deben haber dos objetos. Entonces, un objeto debe topar al otro y ahí entonces se dice que hay una fuerza de contacto, ¿sí? Porque existe contacto entre ambos objetos, entre ambas partículas. Y las fuerzas a distancia son aquellas que no necesitan contacto. Entonces ustedes dirán, pero profesor, ¿qué fuerzas no necesitan contacto? Entonces un ejemplo más evidente en la vida cotidiana. ¿Quién no ha visto un imán, no es cierto? ¿Qué pasa con un imán cuando ponemos al lado una tapilla metálica? El imán lo atrae, ¿no es cierto? Sin embargo, no se están topando, pero se sienten atraídas. Porque ahí hay un fenómeno conocido como magnetismo. Entonces, esa es una fuerza a distancia. Una fuerza que no necesita el contacto entre los cuerpos para que se la pueda observar o se la pueda experimentar. ¿Sí? Entonces, hay diferentes tipos de fuerzas a distancia. ¿Sí? Entonces, tenemos dos tipos, recordemos, dos tipos de fuerzas. Fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. O en algunos textos puede ser que le encuentren como fuerzas que no exista el roce. Luego tenemos lo que son los conceptos de las interacciones fundamentales. Cuando hablamos de interacciones fundamentales ya hablamos de cómo estas fuerzas interaccionan o se ejecutan o se manifiestan o se las ve dentro de los espacios o dentro de nuestro planeta o dentro de nuestro universo, cómo se manifiestan. Entonces eso es lo que se conoce como interacciones fundamentales. ¿Sí? Las interacciones fundamentales tenemos cuatro. ¿Sí? Cuatro. Lo que es la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética y la fuerza gravitatoria. Aunque en realidad esto de las interacciones fundamentales en realidad es otro tipo de clasificación de las fuerzas. Las más básicas eran las que eran fuerzas a distancia y las fuerzas de contacto. Pero acá ya estamos viendo ya no solamente por el tipo, sino ya estamos viendo por cuál es el tipo de fenómeno al momento de experimentarla. Entonces un ejemplo de fuerza nuclear fuerte es cuando se manifiesta un intercambio y se mantiene unido. Bueno, aquí ya vemos un ejemplo más a fondo. Esto en clases posteriores ya vamos a ver ejemplos más prácticos de cada una de estos tipos de interacciones fundamentales. Lo que yo sí podría decir que la interacción nuclear fuerte es la más intensa de estas cuatro y la más atractiva, ya que tiene un alcance pequeño y mantiene a nivel molecular lo que son los protones unidos a un núcleo a pesar de la repulsión electrostática. Luego tenemos lo que es la fuerza nuclear débil. ¿Sí?
que esta es 105 veces que la nuclear fuerte y es responsable de la desintegración de algunos núcleos y la producción de la radiación calorífica de las estrellas. Luego tenemos lo que es la interacción electromagnética, que es 100 veces menor que la nuclear fuerte. Y por último, la gravitatoria, que es 1039 veces menor que la nuclear fuerte. Bueno, ahora vamos a tratar de comprender esto ya en un lenguaje más comprensible, porque viendo los conceptos así de forma técnica no se van a comprender. Cuando hablamos de fuerza nuclear fuerte, nos referimos a aquel tipo de fuerzas que tienen una manifestación. Por ejemplo, cuando vemos en televisión eso de la... Perdón, dejen aceptar que ingresó otro estudiante. Cuando vemos, por ejemplo, Chernóbil, el reactor nuclear Chernóbil. ¿Qué pasó con ese Chernóbil? Eso explotó, ¿no es cierto? Porque el objetivo de Chernóbil era generar electricidad en Rusia mediante lo que es la fusión de algunos compuestos químicos que son tóxicos. Entonces esto explotó y dejó una contaminación en esa ciudad. Entonces cuando eso explotó, provocó una interacción nuclear fuerte, ¿sí? Muy fuerte, que se la pudo ver su manifestación, porque muchas personas incluso murieron. En cambio, cuando hablamos de una fuerza nuclear débil, hablamos cuando se trata de las partículas a nivel atómico sumamente pequeños. Por ejemplo, las ojivas nucleares. Las ojivas nucleares tienen compuestos químicos muy pequeñitos, pero sin embargo cuando eso reaccionan, tienen una fuerza nuclear que pueden prácticamente destruir hasta una isla, ¿sí? Igual sigue siendo una fuerza nuclear, pero se la considera débil porque deja una desintegración radioactiva y casi no se la puede decir que el objeto que provoca eso es algo pequeñito. Pero en cambio en la fuerza nuclear fuerte es algo ya más grande. Cuando hablamos de fuerza electromagnética, pues es cuando podemos observar fuerzas inducidas por la electricidad. Por ejemplo, los electroimanes. En algunos países utilizan lo que son grúas eléctricas para mover lo que es la chatarra. Entonces se puede inducir magnetismo por electricidad. Y la fuerza que es así la sentimos todos los días, que es la fuerza gravitatoria o la fuerza gravitacional, que es la que provoca que nosotros los seres humanos podamos estar parados en la Tierra y podamos movilizarnos. Porque si no tuviéramos esta fuerza gravitatoria, entonces estuviéramos como en el espacio flotando. Estas son las interacciones entonces fundamentales de la fuerza, que son 4. La fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética y fuerza gravitatoria. Aquí más que aprenderse los conceptos de memoria es conocer un ejemplo, ¿no? Conocer un ejemplo y cuál es el impacto de esta fuerza al momento que se manifieste este fenómeno físico. Bueno, para ya concluir, tenemos la actividad para el portafolio. La actividad para esta semana van a elaborar un metefacto, que es una representación gráfica con cada una de las interacciones fundamentales, ilustrarlas con un ejemplo de cada caso, sino tratar de buscar, ya sea en internet, consultando en revistas, en periódicos o el mismo texto de física, ejemplos para cada una de estas manifestaciones o interacciones fundamentales. Yo por ejemplo aquí les he puesto lo que es una rueda de atributos. Aquí puse en medio lo que son las interacciones. Aquí voy a poner la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear, la fuerza electromagnética y por último la fuerza gravitacional. Esa va a ser la actividad para el portafolio. Aquí incluso ya les he puesto unos gráficos para que más o menos vayan familiarizándose con cada una de estas interacciones. Y por último lo que son las referencias bibliográficas. Bueno, antes de terminar voy ahora a ver si tienen alguna pregunta o alguna duda para darles un espacio. No se preocupen porque ahorita por el grupo de WhatsApp les voy a compartir tanto las diapositivas como la ficha para que ustedes puedan revisarla. Bueno, de lo que hemos visto hoy día, ¿tienen alguna pregunta? Vamos a ver si que hay alguna pregunta. A ver, Anthony.
Anthony, ¿puedes activar tu micrófono y tu cámara? Parece que Anthony no se encuentra. A ver, ¿algún voluntario que quiera realizar alguna pregunta? Lenny, ¿puedes activar tu cámara y tu micrófono? Buenas noches, Lenny. ¿Tenemos, Lenny, entonces alguna duda? A ver, vamos a comprobar a ver si hemos comprendido lo que el profesor ha tratado de impartir. ¿Cuáles eran las características de la fuerza? Si recordamos, Lenny, ¿cuáles eran las características? Eran 4. Características de la fuerza. Bueno, lo que anoté en mi cuaderno es la magnitud, la magnitud vectónica, el módulo. Muy bien, el módulo. La dirección Sentido y punto de aplicación. Eso es lo que anoté en mi cuaderno. Muy bien, Lenny, muy bien, muy bien. Tienes un 10. Verán, les recomiendo no que cojan un cuaderno de apuntes, porque igual yo todo el material se los voy a compartir al culminar la clase por medios de WhatsApp. Igual, profe, pero igual me gusta anotar porque, o sea, lo que dicen los profesores en base dan un ejemplo, entonces en base de ese ejemplo uno ya seguía en los deberes. Bueno, así es mi idea. No, muy bien. Si tú crees que eso es conveniente, continúa haciéndolo, pero para el resto igual les comento de que igual voy a dejar la clase grabada y subida en internet y además voy a dejar las diapositivas y el material para que ustedes puedan revisarlo en diferido. Te agradezco mucho, Lenny, y qué bueno que hayas captado. Vamos entonces a recordar. Las 4 características de una fuerza eran intensidad, sentido, punto de aplicación y módulo. ¿Sí? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ya que me tocó coger al azar, vamos a quedar hasta ahí, hasta la próxima semana. De mi parte, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene a la misma hora. Y no se olviden de las medidas de prevención. Todavía continuamos en pandemia. Utilicen la mascarilla, el gel y el distanciamiento. Y de mi parte, bendiciones para todos. Si fueran tan amables, activaran la cámara y nos vemos la semana que viene. Bueno, chao, chao, cuídense. Nos vemos, estimados.